Como les venía diciendo, podemos hacer un proceso sin floculación y sedimentación, pero siempre debe haber una coagulación, siempre debe haber una filtración. Yo no recomiendo los sistemas donde solo hay filtración sin haber hecho una coagulación previa, porque la filtración no funciona adecuadamente. Eh, Obviamente una filtración con arena y antracita, porque si ustedes van a meter una membrana de ósmosis inversa, pues eso va a funcionar porque ya lo dijimos la clase pasada, pues la ósmosis inversa hace un tamizaje a nivel molecular, entonces no solo le va a retener los microorganismos, sino además le va a retener metales pesados y todo lo demás. En agua potable no se usan esos elementos, obviamente, ya lo hemos mencionado, entonces la filtración con arena y antracita, recomendamos siempre tener una coagulación previa. Entonces, volviendo al tema y lo que hablábamos de la turbiedad, siempre debemos remover turbiedad antes de hacer desinfección. ¿Cómo la vamos a remover? Pues normalmente va a ser con un filtro. Pues obviamente que un filtro que tenga su tratamiento previo de coagulación, que es lo que les estoy diciendo. Cuando ya he removido la turbiedad, pues ahí sí ya puedo desinfectar con cloro, con ozono, con luz ultravioleta. Entonces, hablamos de que el ozono destruye la pared celular. La luz ultravioleta modifica las condiciones del ADN que impide que la célula se reproduzca. Y el cloro, pues el cloro es un oxidante fuerte, igual que es el ozono, no tan fuerte, el más fuerte de todos es el ozono, pero igual tiene una capacidad de destruir la pared celular. ¿Cuál es la ventaja que tiene el cloro sobre los demás? Que tiene una capacidad residual. ¿Y qué es esta capacidad residual? Pues que permite actuar después de que el agua sale de la planta de tratamiento. Y esa es la diferencia por la que nosotros podemos usar cloro en agua potable y podemos usar ozono y luz ultravioleta en agua potable, pero en aguas envasadas. Cuando yo estoy trabajando de hablando de aguas envasadas como agua en bolsa, agua en botella, siempre antes de proceder a envasar el agua, pues en el proceso industrial se hace pasar el agua a través de una membrana un sistema de una lámpara de luz ultravioleta o un sistema de generación de ozono. Pero después de que pasa por ahí, que ya se eliminaron los microorganismos, el agua pasa a la botella y la botella se supone que es una botella nueva o es una bolsa nueva que está perfectamente esterilizada y después de que el agua ingresa a la botella, pues lo que hacemos es sellar la botella o sellar la bolsa y no hay posibilidad de que entre ningún microorganismo en esa botella o en esa bolsa. ¿Hasta cuándo? Pues hasta cuando llega al usuario final y la botella o la bolsa se abre para consumo. En ese momento, la misma botella dice, consúmase en el menor tiempo posible luego de ser abierta o de ser roto el envase. Bueno, ¿por qué dice eso? Pues porque después de que el agua entra en contacto con la boca o con el aire, nosotros tenemos en el agua, en la boca o hay en el aire microorganismos que pueden entrar al agua y contaminarla. Entonces, por eso le dicen, consúmala inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque el ozono y la luz ultravioleta solo pueden matar los microorganismos es allá donde estaba. Pero ya después de que salió de la planta la botella, ya no se pueden matar microorganismos. Entonces, estos dos elementos no tienen capacidad residual, porque es que no puedo dejar yo el agua con luz ultravioleta ahí que cuando yo la vaya a comprar se vea brille en la noche, porque eso ya es un problema, eso ya es cáncer para todos. O no puedo dejar un agua con ozono, porque el ozono es cancerígeno. Entonces yo no puedo tomar un agua ni siquiera que tenga una fracción de ozono. El ozono que se aplica en el momento de la desinfección es en partes por millón casi, son dosis muy pequeñas y además no debe haber residual, porque si queda algún residual del ozono, pues eso es cancerígeno. Es más, el ozono troposférico que se produce aquí en la atmósfera por problemas de contaminación ambiental es cancerígeno.
Entonces imagínense yo tomando ozono, pues me va a acabar, si el agua estuviera con altas concentraciones de ozono, pues me va a acabar con la garganta, con, bueno, todos los órganos que lleguen, porque es que nosotros también estamos hechos de, de compuestos orgánicos, y si yo tomo un agua que tiene una alta concentración de ozono, pues me va a envenenar o me va a oxidar el sitio que entre en contacto con ese ozono. O si yo cojo un agua que tiene radiación ultravioleta, pues me va a dar cáncer porque simplemente las partes que entren en contacto con esa radiación ultravioleta pues van a tener la posibilidad de mutar. Entonces son dosis muy pequeñas, no tiene una capacidad residual y cuando ya sale de la planta pues ya no hay ozono ni hay luz ultravioleta en el envase, en el agua embotellada, pues obviamente porque no hay riesgo de que se contamine. ¿Cuándo se van a contaminar? Pues cuando se abran nuevamente, entonces pues se supone que una persona compra una botella de agua y es para consumirla de una vez, no se la va a tomar, no va a tomar un poquito y la va a guardar 8 días. Igual no lo hagan porque eso es un riesgo biológico, es un riesgo para la persona si llega a consumir esa agua, porque no hay nada que lo proteja, porque simplemente el agua si se llegó a contaminar, pues perfectamente puede desarrollar cualquier microorganismo. ¿Qué es lo que pasa con un acueducto cuando el agua sale de la planta? Pues el agua sale de la planta y ella no se teletransporta a nuestro tanque de almacenamiento. Ella se distribuye a través de unas tuberías que la llevan a través de toda la ciudad, ingresan a nuestra vivienda, nosotros la almacenamos temporalmente en un tanque subterráneo, luego la bombeamos a un tanque elevado y luego, después de 3 o 4 días, es que consumimos el agua y nos bañamos los dientes con ella. ¿Qué pasa en ese proceso desde que sale el agua de la planta hasta que nosotros la consumimos? Cuando sale el agua de la planta, pues se supone que no tiene microorganismos. Y ya se los dije hace un rato, desde que sale de filtración no debería tener ningún microorganismo si el proceso fue el adecuado. Entonces el agua está maravillosamente bien cuando sale de la planta. Cumple con todos los criterios de calidad, cumple con el color, la turbidez, todo está maravillosamente y no tiene microorganismos. Pero tan pronto sale de la planta entra a una tubería que no sabemos qué condiciones tenga. ¿Por qué no sabemos qué condiciones tenga? Pues porque esa tubería lleva transportando agua durante 15 años sin saber qué calidad de agua es la que ha pasado en los últimos 14 años. Puede que en este momento, en el día de hoy, esté saliendo agua potable de la planta con las mejores condiciones, pero no sabemos la historia de ese tubo. Entonces, muy seguramente dejaron pasar en algún momento algo de material y el tubo se ha ido acumulando, tiene un poco de lodo, tiene lama, tiene algas, bueno, todo eso. Y ahí se van desarrollando microorganismos, pero el cloro, por eso dice la norma que debe haber un rango de 0,3 a 2 miligramos por litro de cloro residual libre. Es decir, que sea un cloro que esté disponible para atacar los microorganismos. Entonces, es más, cuando sale de la planta, como la norma me dice que va de 0,3 a 2, en la planta no la mando en 2, la mando a veces en 2,3 o en 2,4 o en 2,5. ¿Por qué? Porque yo sé que en el recorrido desde la planta hasta que llegue a la vivienda hay posibilidad de contaminarse. Y la norma dice este rango de 0,2, de 0,3 a 2 es en el pueblo, no dice en la planta, es en el pueblo a la entrada de las viviendas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una planta como la de Atocorozal, que está a 10 kilómetros de Corozal, pues desde que sale de la planta hasta que llega al pueblo puede haber mucha posibilidad de contaminación. Entonces, yo tengo que aplicar una cantidad de cloro mucho más alta. Entonces, siempre esa capacidad residual es la capacidad que me permite que el agua, desde que sale de la planta hasta que llega a la vivienda, tenga la posibilidad de eliminar o de atacar cualquier posible microorganismo que haya en la tubería, que la tubería haya estado contaminada por alguna razón. Entonces este cloro lo que va a hacer es eliminar esos posibles microorganismos. Dale, Luzmeri, te escucho.
Profe, bueno, uno de los casos por lo que no se usa la luz ultravioleta es esa, por lo que usted está diciendo, ¿sí? Porque ya después del paso del tiempo, después de que el agua sale de la planta de tratamiento, que venga con una luz ultravioleta al entrar a las tuberías, pues vuelve y se contamina. Pero mi pregunta es, ¿qué posibilidad habría de que, bueno, el agua que nosotros consumimos ya viene tratada, digámoslo así, con lo que indica la norma de cloro residual? Y si nosotros en nuestros hogares utilizáramos el sistema de luz ultravioleta, ¿se podría hacer? Claro que Pero sí. ya dejándola prácticamente directamente de la llave, ¿no? Para cuando salga, pues sabe uno que ya sale. Sí, Pues, ¿sabe? O sea, le pregunto es porque nosotros, bueno, nosotros no, unas compañeras y mi persona hicimos un proyecto con un sistema de tratamiento de aguas precisamente con eso, de luz ultravioleta. Pues quería pues, confirmar bien si se podría o no. bueno, déjeme terminar el cuento y ya usted toma saca sus propias conclusiones. Bueno, entonces, tenemos un agua que viene de una planta con un residual de cloro y viene a lo largo de la tubería, está recogiendo un poco de material que vamos a decir que no es una tubería muy buena, que no tiene las mejores condiciones, pero que el cloro está ahí, es como la barrera, es como el escudo que ayuda a que el agua cuando llegue a la vivienda pues todavía tenga algo. ¿Qué pasa cuando llega a la vivienda? Cuando llega a la vivienda ingresa a un tanque subterráneo, estoy hablando de Yopal, o bueno, de Casanare, que casi todos tienen el mismo sistema, llega a un tanque subterráneo. El tanque subterráneo algunas veces es enchapado, otras veces no es enchapado. Entonces esos tanques les ingresa, bueno, no hablemos de enchapado, llamémoslo impermeabilizado. Impermeabilizado es que no deja salir agua, pero tampoco le entra. Pero en algunos casos, pues puede que le entre algo, porque el nivel freático aquí en Casanare es muy alto, entonces de pronto las aguas residuales de todo el vecindario están entrando al tanque subterráneo. Pero igual como el agua tenía algo de cloro, pues ahí medio la ataca y bueno, el cloro se va agotando. Cada vez que el agua entra en un sitio donde se contamina, el cloro, que no es infinito, tiene una capacidad residual, pero no es infinita, pues él se va agotando. Listo, nosotros cogimos esa agua y la bombeamos a un tanque elevado y este tanque elevado lleva 6 meses sin tapa, porque pasó una ventisca y se llevó la tapa y bueno, eso no pasa nada ya. Y todos los animalitos en verano llegan y toman agua y después de que toman agua dan la vuelta y también se alimentan por el otro lado del agua. Y además uno que otro sapito o iguanita va entrando a ese tanque y después de que se baja el nivel del tanque, ahí no sale ningún animal, sale pero patas arriba, sí, sale flotando pero muerto. Entonces, después de que ha pasado todo eso, pues nosotros cogemos esa agua de ese tanque elevado y la utilizamos para lavarnos los dientes y a veces nos da un olor raro y digo, no, pero esos del acueducto sí es que no sirven para tratar agua. Y le echamos la culpa a todo el mundo menos y nunca vamos y revisamos nuestro tanque subterráneo, ni nuestro tanque elevado, ni ninguno de nuestros tanques. Y el cuento viene, es porque el cloro sí tiene una capacidad residual, pero no es infinita. Él, si entra en un sitio donde el agua está muy contaminada, pues se agota. Razón por la cual en los municipios más grandes, donde ya tienen una historia de tratamiento, pero no es solo de tratamiento, no solo necesitamos tener agua potable los 365 días al año para nosotros tener un buen servicio. Y eso es lo que las empresas y algunos funcionarios de las empresas no entienden. Un buen servicio no está en que el agua sea potable. Hay tres elementos que confirman que hay un servicio adecuado de acueducto. El primero es que el 100% del tiempo tengamos agua potable. O sea, el 100% del tiempo debe salir agua con las condiciones de que cumplan la resolución 2115. Eso es el 100%, no que hay un día se quedó dormido el operador, entonces ese día no pasa nada porque el resto del tiempo sí estamos cumpliendo. Porque la norma, a mi modo, dice que es el 95% se cumple con la calidad del agua. Eso es una equivocación. Porque con un solo día
que el agua salga mala, se contaminó toda la tubería. O sea, con un solo día que salga el agua con flóculos de la planta o que salga el agua contaminada de la planta, pues ya contaminó todo el tubo. Entonces, no, debe ser el 100% del tiempo donde el agua cumpla los criterios de calidad. Y yo se los dije a ustedes hace mucho tiempo, en Europa la turbiedad máxima es de 0,5 NTU, porque ellos sí entienden que la turbiedad es donde están los microorganismos, y si yo tengo turbiedad, estoy permitiendo que vayan microorganismos en mi agua. Entonces, en Colombia la tenemos en 2. Eso es muchísimo. A pesar que una turbiedad de 2, nosotros no alcanzamos a ver nada. A simple vista, no vemos nada. Pero ahí donde no vemos, hay muchas cosas que pueden generar problemas a la salud. Entonces, lo primero que se necesita para asegurar que un agua es que tenemos un servicio de calidad, no que el agua es potable, porque el agua potable lo define la resolución 2115. Entonces, lo primero que necesitamos es que tengamos agua potable el 100% del tiempo, es decir, que cumplamos con la resolución 2115 en su totalidad. Pero eso no es lo único que necesitamos para nosotros tener agua potable en nuestras casas, porque como segundo elemento necesitamos que haya una prestación del servicio las 24 horas al día, los 365 días al año, que se llama la continuidad del servicio. ¿Y por qué necesito continuidad? Porque si yo me voy a bañar los dientes a las 3 de la mañana porque se me da la gana, cuando yo abra la llave tiene que estar llegando agua. No porque yo sea fastidioso, no, es porque esas son las condiciones que debe prestar el servicio. Afortunadamente para nosotros, en la madrugada llega agua, pero ustedes en algunas casas, yo no sé si solo me pasa acá, aquí a las 10 de la mañana no llega agua de la llave. ¿Por qué? Porque todo el mundo está haciendo uso del servicio y la empresa no está capacitada para cumplir con este segundo requisito, que es la continuidad. Yo necesito continuidad en la prestación del servicio porque en mi casa debe llegar agua suficiente todo el día. No debo depender de tanques de almacenamiento. ¿Por qué? Porque los tanques de almacenamiento son los focos de contaminación. Entonces, si yo dependo de un tanque de almacenamiento, existe el riesgo de contaminar el agua. Entonces, ¿cómo elimino los tanques de almacenamiento? Para poder eliminar los tanques de almacenamiento tiene que haber continuidad en la prestación del servicio. Es decir, que yo a cualquier hora del día que abra la llave debe haber agua fresca en mi casa. Cuando suceda eso, mejorarán las condiciones. O sea, primero, que tenga agua potable los 365 días al año, 24 horas al día. Segundo, que el agua me llegue los 24 horas al día. No que un día sí y otro día no. Porque mientras suceda eso, yo tengo que depender de un tanque de almacenamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Bogotá? En Bogotá, la gente ya les dijeron hace más de 15 años, eliminen todos los tanques de almacenamiento. ¿Y cómo hace la gente cuando, por ejemplo, se va el agua? Pues no, es que no se va el agua, porque si yo soy una empresa que presta un servicio adecuadamente, no puedo dejar de suministrarle agua, porque es que eso se llama un servicio público. Los servicios públicos son de estricto, se tienen que prestar los 365 días al año. Ellos no tienen vacaciones. Entonces, tengo que asegurar que le llega agua a las 24 horas al día, los 365 días al año. Bogotá les dijo a la gente, eliminen todos los tanques, subterráneos, aéreos, todos los tanques. Y la gente pues al comienzo le dio miedo, pero ya les aseguraron que en todo momento que usted abra su llave le va a llegar agua, pues obviamente ya no necesita el tanque porque el tanque es un foco de contaminación. ¿Qué pasa cuando la empresa tiene que hacer un mantenimiento? Cuando la empresa tiene que cambiar una válvula, cuando la empresa tiene que hacer algo. Hoy miraba por ahí en un estado de alguien que iban a quitar el agua en Agua Azul. 3 días. Pero les avisaron con cuánto tiempo de anticipación, 20 minutos. Hoy nos avisaron y la quitan lunes, martes y miércoles. Ah, bueno, le están avisando con 3 días de anticipación. ¿Qué hace la gente? Pues primero lava toda la ropa que tiene que lavar. No se va a esperar a lavar ropa el día que le quitan el agua. ¿Qué más hacen? Pues esos 3 días, como van a estar sin agua, pues empiezan a recoger agüita para esos 3 días. Y en esos 3 días, pues solo van a usar agua
pues para el baño, o ni se bañarán, quién sabe, o para preparar comidas, pues uno se prepara. Pues yo no entiendo cómo es posible que quiten el agua 3 días para instalar una válvula. Eso sí, no es, eso es demasiada improvisación. En Bogotá, ¿qué es lo que hacen? Cuando van a hacer un trabajo de mantenimiento de una red o algo, desde los días anteriores le empiezan a decir, tal barrio va a quedarse sin agua desde las 8 de la mañana a las 12 del día, que van a hacer cualquier cosa. Y la gente ya escuchó, de 8 de la mañana a 12 del día, yo necesito para preparar mi almuerzo, necesito tantas ollas de agua, pues sacan las ollas de agua y las tienen ahí. No se van a bañar en ese intervalo, no lavan ropa, nada. Porque como no tienen tanques, no necesitan, no tienen cómo almacenar mucha agua. Entonces, en esas 4 horas, pues no se bañan. En esas 4 horas no van a lavar ropa. En esas 4 horas no van a hacer aseo, barren, pero no van a trapear, ni van a lavar el carro, ni nada. Esas personas en esas 4 horas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando acá, yo voy a hablar de Enerca, no sé, del acueducto? Acá Enerca manda un mensaje diciendo que se va a cortar el servicio de luz de 6 de la mañana a 12 del día. ¿A qué hora llega la luz? Como a las 2 horas. Como a las 6 de la tarde si uno corre con suerte. Entonces, eso no es credibilidad para una empresa. O sea, una empresa que le diga a uno que le corte el agua o la luz de 6 de la mañana a 12 del día y llega la luz a las 6 de la tarde, pues eso da vergüenza. En Bogotá no es así. En Bogotá usted le dicen, le vamos a cortar el agua de 8 a 12 y a las 10:30 más tardar 11 le están poniendo el agua. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen algo que se llama planeación. O sea, usted no se va a poner a hacer una cosa si no la tiene planeada, mira todos los riesgos, tiene todo, ha evaluado todas las posibilidades y usted decide hacer una obra es cuando ya tiene todo completamente listo para que la obra o lo que usted vaya a hacer no vaya a dejar sin agua a la gente, porque es que imagínese dejar a Suacha sin agua, son 2 o 3 millones de personas sin agua durante un día. Y son 3 millones de personas que no tienen tanques de almacenamiento. O sea, si usted los deja sin agua, no van a tener cómo bañarse, no van a tener cómo limpiarle la cola a los niños, no van a tener cómo lavar, no van a tener cómo preparar alimentos. Entonces, eso es un problema de mucha importancia y a veces la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué pasa? Le avisan a la gente, le dicen que le van a cortar el agua de 8 a 12 y a las 11 ya llega el agua. Entonces la gente tiene tranquilidad y no necesita tanques de almacenamiento. Entonces llevamos dos cosas, tenemos continuidad y tenemos calidad. ¿Cuál es el tercer elemento? Que es la presión. ¿Por qué necesitamos que cumpla la presión? Estos tres elementos los dice, no lo dice el RAS, pero sí es una norma que la emitió, creo que el RAS lo dice, no estoy seguro, pero la Superintendencia de Servicios Públicos controla, estos son los tres elementos que le aseguran que califican la calidad del servicio de una empresa prestadora. Si logra tener estos tres elementos bien, es una buena empresa prestadora de servicio. Si no tiene ninguno, es de las peores. Si tiene uno, pues algo, pero debe tener los tres: calidad, continuidad y presión. La presión, dice la norma, que debe ser, siempre debe haber a la puerta de su vivienda una presión de 15 metros columna de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que así usted viva en un 6º piso, el agua le debe llegar hasta su tanque elevado sin necesidad de bombeo. Entonces, si usted no necesita bombear, pues no necesita tanques. Todo esto tiene como único propósito hacer que la gente no necesite tanques de almacenamiento. Porque al no necesitar tanques de almacenamiento, pues yo puedo garantizarle a la persona que cada vez que abra la llave le va a llegar agua potable, que le está llegando agua fresca de las redes de abastecimiento y es agua potable. Aquí en Yopal ninguna de las tres se cumplen, creería yo. En Agua Azul no lo sé, en los otros municipios no lo sé, pero aquí en Yopal ninguna de las tres se cumple. O sea, no podemos por ninguna razón tomar agua de la llave. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque no cumple, o sea, no hay la garantía de poder tener agua potable. Lo que preguntaba Luz Mary, si puedo usar luz ultravioleta para el agua que llega de la llave, bueno, depende. Si el agua que llega de la llave
es buena, no tiene turbiedad, lo puede hacer y bien. Pero si usted pasó con esa agua por toda la casa, tanque subterráneo, tanque elevado, y no garantiza que el agua no tenga turbiedad, pues no está haciendo nada. Y ahí viene el cuento de la vaquita que tanto hemos hablado la semana pasada. La vaquita es un sistema de generación de ozono, porque esos son unos sistemas que nos venden en las casas que trae un filtro que no filtra y un generador de ozono que no genera ozono. Entonces, por eso es el tumbe más grande que hay en el universo, porque ya hemos hablado que el filtro es si le van a vender a uno un sistema de esos que vale 100.000 pesos, yo no creo que ni siquiera valga eso. Entonces, ¿cuál va a ser la calidad de la membrana que le van a vender? Eso es una membrana de 10 micras para retener microorganismos de una micra, no va a retener nada. Y luego va a haber un sistema de generación de ozono, y vamos a hablar de los generadores de ozono. Los generadores de ozono que yo conozco, que he escuchado, requieren para la generación de ozono, o bueno, ¿alguien sabe cómo se genera ozono naturalmente en la estratosfera, la capa de ozono y este cuento? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien sabe cómo es el tema? Creo que es por los rayos solares que inciden en la capa. Así es como se destruye, pero, bueno, no, es una parte de la destrucción, pero ¿cómo se genera naturalmente? Bueno, Creo que no naturalmente, escuché, me repite, por favor, qué pena. ¿cómo se genera el ozono estratosférico de la capa de ozono de manera natural? Porque él se va consumiendo y hay una forma de generarlo. ¿Cómo se genera? Pero no sé si es el ozono o el nitrógeno, creo que a través de los rayos, de los relámpagos. La Sí, sí, separación señor. del oxígeno molecular Rompe las en hielo. moléculas de oxígeno, A las medida que se descargas generan eléctricas. Así es. descarga eléctrica, va alimentando la capa de ozono. Las descargas eléctricas causan que la molécula de oxígeno se rompa y se una y forme el ozono. Entonces, son descargas eléctricas, es decir, lo que nosotros aquí conocemos vulgarmente como los rayos, relámpagos, truenos, todo eso, como lo quieran llamar. Entonces, se requieren de unas descargas muy grandes, de unos voltajes muy grandes. Y muy grandes son 5.000 voltios, 10.000 voltios, qué sé yo. Entonces, yo no sé, realmente yo nunca lo he entendido, cómo un aparato que está conectado a 110 voltios va a generar ozono. Debería tener un sistema para transformar esos 110 voltios en 15.000 voltios. Y creo que no lo tiene, porque imagínense cómo va a llegar el recibo de la luz con un transformador ahí que transforma 110 voltios a 5.000 voltios o a 10.000 voltios para poder generar ozono. Entonces, en mi ignorancia, creo que esos aparatos no generan ozono. Entonces, ¿cuál es el problema de estos aparatos, el de la vaquita y el de todo este filtro y la vaquita? Primero, hablamos que es un filtro que no filtra y un generador de ozono que no genera ozono. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues le echa un agua que quién sabe en qué condiciones vendrá, la hace pasar por este sistema creyendo que es la solución a todos los problemas y toman agua directamente de ese aparato. Con un agua de un filtro que no filtró y un generador de ozono que no generó ozono, entonces está tomando pues el agua de la calle sin ningún tipo de cuidado es más, puede que se contamine más porque los filtros de la medida que van acumulando material se vuelven un problema. Entonces, algo que yo creía que es una solución, pues me está contaminando más. Entonces, radicalmente yo no recomiendo esos sistemas, no los recomiendo porque no le veo la lógica dentro de lo que yo he estudiado, no le veo la forma de que una cosa de esas funcione. La luz ultravioleta que dice Luz Mary, pues si la lámpara sí es UV, no que le vendan una lámpara azul, porque es que una cosa no es un bombillo que sea azul y otra cosa es una lámpara de radiación ultravioleta, porque las lámparas ultravioletas son unas lámparas especiales que generan luz ultravioleta. No es un bombillo azul, porque a veces le pueden vender a uno un bombillo azul y esa es una lámpara ultravioleta. No. Entonces, si la lámpara está bien y tiene las condiciones que les estoy diciendo de que no tenga turbiedad, que el agua venga limpia, pues maravilloso, va a servir.
Entonces esa es la razón por la que en Colombia nos piden un cloro residual libre, porque saben que las tuberías están contaminadas, porque hay posibilidad de contaminación, porque el agua va a llegar a las casas y se va a volver a contaminar y todo lo demás. Tenemos que tener un residual libre. La norma todavía exige que siempre debe haber un residual de 0.3, entonces ninguna planta de Colombia va a ponerse a aplicar ozono o luz ultravioleta si sabe que después tiene que volver a aplicar cloro. Entonces no hay lógica uno para aplicar esos otros sistemas si yo necesito finalmente aplicar cloro. Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues simplemente todo el mundo aplica cloro. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, los rayos UV y los ozono solo eliminan microorganismos o también metales. Yolanda, le escuché muy bajito, ¿me repite, por favor? Que si los rayos UV y el ozono eliminan metales pesados. No, los rayos UV no hacen nada con los metales pesados. Nada. Nada, porque ya dijimos cuál es el efecto de los rayos UV contra los microorganismos que los hace que mutan. Contra los metales pesados no. El ozono no los elimina, los oxida. Y al oxidarlos, pues puede que se precipiten o puede que se queden en un filtro o algo, pero tampoco los elimina. O sea, eliminarlos, creo que no. Perdón, contesto esta llamada un segundo. No. No te preocupes, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Iban a preguntar Oímos algo? todo. Sí, no pasa nada. Yo no estaba rajando de nadie ni estaba haciendo nada malo. ¿Algo él iba a preguntar algo? Ingeniero, el ozono modifica el ADN, fue que usted dijo, y oxida el microorganismo. No, el ozono oxida. No se escuchó, ingeniero. Ingeniero, no se escuchó. Nada, profe. Repito y repita, dijo el chiste. El ozono oxida la pared celular de los microorganismos. Oxida los microorganismos y la luz ultravioleta hace que cambie el ADN, muta, hace que muten los microorganismos. La luz ultravioleta es la que hace que muten, el ozono es el que oxida. Profe, ¿el ozono no tiene efectos a la salud? Sí, es cancerígeno. Profe, ¿en qué forma podría llegar el ozono, digamos, el ozono puede llegar en el agua? Pues si usted le echa mucho, por eso les decía, en una planta de agua embotellada, pero es que las plantas de agua embotellada que tienen ozono son unas plantas muy organizadas que tienen unos sistemas de control muy buenos. Por ejemplo, las plantas que conozco que tienen eso, pues es agua brisa, agua manantial, y ellos no van a permitir que pase ozono, porque es que ya les estoy diciendo, el ozono no puede llegar en el agua porque es cancerígeno y además es venenoso para nosotros. O sea, les repito lo que les dije hace un rato, si destruye la pared celular de un microorganismo, perfectamente puede destruirnos la boca, la lengua, los dientes, todo, porque nosotros somos orgánicos, nosotros somos seres que estamos formados por células, entonces no puede llegar ni siquiera a una bueno, la concentración debe ser en partes por millón o partes por billón de concentraciones de ozono para que sea un problema. Hay una forma como se produce ozono aquí en la troposfera, ya dijimos cómo se produce el ozono en la estratosfera gracias a los rayos, pero aquí en la troposfera se produce ozono por la luz ultravioleta y por la presencia, no estoy seguro si de óxidos de nitrógeno o óxidos de azufre digamos, en las emisiones de los carros. Eso lo debieron haber visto por allá en control atmosférico o algo. Y esa es la forma como se produce el ozono. Pero su duración es muy rápido porque es un oxidante muy fuerte y va reaccionando con lo que encuentre. Entonces reacciona con digamos, las partículas del aire, reacciona con los pulmones de las personas si lo llegan a respirar, o reacciona con los metales de los carros, reacciona con todo. Entonces,
él dura solo fracciones de segundo después de que se produce, pero es demasiado complejo y pues es demasiado tóxico y es venenoso, bueno, y unas características que tiene el ozono, pero ese se produce en forma de gas, no llega en el agua. ¿Alguien más? ¿Algo más? Ingeniero, el ozono no funciona en todos los casos para metales, para microorganismos fuertes, me refiero a microorganismos que tengan doble enlace. Se hacen también uniones. Está el ozono con peróxido de hidrógeno, con luz ultravioleta, o sea, se hacen combinaciones para